Lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en la que ves el mundo. Más de 20 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Más de 80 millones en la Segunda. Imagina que un día despiertas y todo tu país desaparece del mapa. Pero esto no es solo pasado, es presente. Porque esas guerras no solo rompieron ciudades, rompieron fronteras, rompieron sociedades y reescribieron todo lo que hoy das por hecho. Desde el mapa que ves en la escuela hasta la tecnología que tienes en tu mano. Esta es la historia oculta de cómo dos guerras mundiales moldearon el mundo que hoy crees conocer. Antes de 1914, el mundo era un tablero de ajedrez dominado por gigantes. El Imperio ruso, el austrohúngaro, el otomano y el alemán gobernaban buena parte del planeta. Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ese tablero fue volteado. Al final del conflicto, 4 imperios habían desaparecido. 4. El mapa del mundo se redibujó con sangre. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella cayeron 3 más: el Imperio japonés, el italiano y el temido Tercer Reich. Pero eso fue solo el comienzo. Las guerras encendieron un fuego que se esparció por todo el planeta. El fuego de la descolonización. Francia, Reino Unido, Portugal, España, Bélgica, los Países Bajos, uno a uno comenzó a soltar las cadenas de sus colonias. El resultado: el mundo pasó de tener unos 60 países a los 195 que conocemos hoy. Puede que, sin esas guerras, muchos de esos imperios seguirían aquí. De hecho, el Imperio portugués duró hasta 1999 y el británico hasta 1997. ¿Te imaginas un mundo donde aún existen esos imperios? Hoy, incluso países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos siguen teniendo territorios de ultramar, porque las huellas de esas guerras no se borran fácilmente. Antes de la guerra, millones de europeos cruzaban océanos buscando un futuro mejor. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, eran tierras de oportunidad. Pero en 1914 todo cambió. La guerra detuvo el flujo. Y cuando terminó, llegó la Gran Depresión. El sueño de emigrar se convirtió en una frontera cerrada. En 1921, Estados Unidos firmó una ley para limitar la inmigración desde Europa del Este y del Sur. En un solo año, el número de inmigrantes se redujo de 800,000 a poco más de 300,000. Y en 1924, la cosa se puso más dura. Se impusieron cuotas y nació un sistema que sigue vigente hasta hoy, el visado. Pero mientras unos países cerraban fronteras, otros empezaban a romper barreras internas. Durante la guerra, los hombres marcharon al frente, y alguien tenía que mantener las fábricas, los hospitales, las ciudades vivas. Ese alguien fueron las mujeres. Millones entraron por primera vez al mundo laboral, construyendo armas, curando heridos, operando maquinaria. Y aunque muchas fueron desplazadas cuando los soldados regresaron, otras se quedaron. Pero el cambio más profundo no fue laboral, fue político. En 1914, muy pocas mujeres podían votar. Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, algunas con restricciones, otras sin derechos reales. Pero al terminar la guerra, las cosas cambiaron. Las mujeres que mantuvieron en pie el país exigieron algo más que gratitud. Exigieron voz. Y la historia les respondió. El sufragio femenino empezó a expandirse, a veces lento, a veces con trabas, pero ya no había vuelta atrás, porque las guerras cambiaron gobiernos, fronteras, pero también cambiaron mentalidades. Cuando estalla una guerra, no solo se disparan balas, también se disparan ideas. En 1914, los aviones eran casi juguetes. Sus pilotos se comunicaban con código Morse.
Pero la guerra aceleró todo. En 1915 ya se transmitía voz por radio desde el aire. 2 años más tarde, se inventó el primer sistema para que un piloto pudiera hablar, con la torre de control. Así nació la aviación moderna. ¿Y los drones? Aunque hoy los vemos en bodas o guerras, el primer avión no tripulado voló en 1918. No alcanzó a usarse en combate, porque la guerra terminó, pero la semilla ya estaba plantada. En la Segunda Guerra Mundial, otro monstruo tecnológico apareció, el ENIAC, el primer computador digital, programable, electrónico y de uso general. Ocupaba 140 metros cuadrados. Costó $400,000 y aún así, fue el padre de todos los dispositivos que hoy tienes en tus manos. Cuando se liberó su patente en los años 70, empezó una revolución, la computación moderna. Pero no fue lo único. En 1943, en medio de la Guerra del Pacífico, los estadounidenses necesitaban proteger a sus soldados de la malaria. Financiaron investigaciones y nació el primer aerosol moderno, un invento diseñado para matar insectos, que hoy está en miles de productos que usas a diario. También nació una tecnología que suena más a medicina que a guerra, el ultrasonido. Los británicos la desarrollaron para detectar submarinos silenciosos. Emitían sonidos que rebotaban, igual que lo hacen hoy para ver un bebé en el vientre. Así de retorcido y maravilloso es el progreso. Los mismos sonidos que detectaban enemigos, ahora detectan vida. Las guerras son fábricas de muerte, pero también, paradójicamente, impulsoras de vida. En medio del caos, la medicina dio saltos gigantescos. En 1914, un doctor logró algo que nunca antes se había hecho: una transfusión de sangre, no directa. Hasta ese momento, era de brazo a brazo, literal. La guerra obligó a mejorar esas técnicas a toda velocidad, y de ahí nacieron los primeros bancos de sangre. Una idea que hoy salva vidas cada minuto, en cada hospital del mundo. Pero no fue el único avance. La cirugía plástica moderna nació en el frente. Un médico neozelandés, al ver cómo a un soldado le reconstruían la cara, quedó tan impactado que creó un hospital dedicado exclusivamente a eso. Más de 5,000 soldados fueron operados allí. Técnicas que aún se usan hoy en día y que no habrían existido sin esa guerra. También nació la inspiración para las compresas femeninas modernas. Las enfermeras notaron que la celulosa absorbía mejor la sangre que las vendas. Y así, de los campos de batalla, surgió un producto de higiene básica para millones de mujeres. Pero tal vez, el avance más doloroso y más esperanzador fue el de la quimioterapia. El gas mostaza, usado como arma química en la Primera Guerra Mundial, mataba células de forma brutal. Décadas más tarde, esa misma idea sería transformada. Moléculas sintéticas capaces de atacar células cancerosas. De la muerte nacía una cura. Y en la Segunda Guerra Mundial, otro milagro médico tomaría forma: la penicilina. Descubierta en 1928, pero casi imposible de producir a gran escala. El primer paciente tratado murió, porque no había suficiente medicamento. Pero la presión de la guerra lo cambió todo. En 1944 se empezó a fabricar penicilina en masa, y lo que antes era una sentencia de muerte se convirtió en una segunda oportunidad para millones, porque incluso en los momentos más oscuros de la historia, el ser humano encontró la manera de curar mientras destruía. ¿Sabías que la Fanta fue inventada en la Alemania nazi porque no podían importar ingredientes para la Coca-Cola? ¿O que un prisionero en la Primera Guerra Mundial inventó el método Pilates en un campo de concentración? También fue durante la guerra que las compresas femeninas se volvieron populares, inspiradas por las vendas de celulosa para soldados heridos. Pequeñas cosas que hoy usas todos los días.
y que nacieron del caos. Las guerras matan, destruyen, pero también cambian. Transforman el mundo que habitamos, la tecnología que usamos y hasta cómo vemos a la mujer, al poder, a la salud. Hoy, seguimos respirando los ecos de esas guerras. Vivimos en un mundo que fue redibujado con sangre. Y aunque ya no escuchamos bombas, las consecuencias siguen vivas. Recordarlas no es una opción, es un deber. Suscríbete si quieres conocer la historia que no te contaron. Dale like si te impactó esta perspectiva.